Buenos días. Hoy vamos a presentar el artículo The Effect of Huntington's Disease on the Basal Nuclei, a review. Abstract. Huntington's disease is an autosomal dominant trinucleotide repeat disorder that causes the progressive degeneration of the basal nuclei. This degeneration leads to clinical symptoms affecting voluntary movement, cognitive impairment, and psychiatric disorders. The patient affected by this disease demonstrates anticipation, meaning that even though there is normal embryological development, the signs and symptoms appear at an earlier age as the gene is continually passed through subsequent generations. The degeneration occurs due to the accumulation of the protein huntingtin that destroys the medium spiny neurons located in the caudate and putamen, collectively termed the striatum. Four pathways converge onto the striatum, known as the input center. This consists of the motor loop, oculomotor loop, association loop, and limbic loop. In each of these loops, the striatum maintains an inhibitory gamma-aminobutyric acid energy function. The imbalance of the inhibitory versus excitatory input directly relates to the symptoms seen in Huntington's disease, such as the inability to control voluntary movements that chorea, the inability to control voluntary saccadic ocular movements, the cognitive inability to plan and determine the direction of movement, and the inability to control the emotional and motivational aspects of the movement. There is currently no cure for Huntington's disease, but there is a symptomatic treatment for the chorea and the psychiatric conditions. Further research is being done to determine the pathophysiology behind the Huntington protein to allow for a targeted treatment regimen, while also looking into reliable biomarkers for the progression of Huntington's disease. Como introducción tenemos que la enfermedad de Huntington es un trastorno autosómico dominante caracterizado por la repetición de trinucleótidos, específicamente citosina, adenina, guanina, CAG, en el cromosoma 4. Estas repeticiones conducen a la degeneración progresiva de los núcleos basales, particularmente de las neuronas densamente espinosas de tamaño mediano ubicadas en el caudado y el putamen, colectivamente conocidos como el cuerpo estriado. Hablando de los núcleos basales, estos son grupos de cuerpos celulares en lo profundo del telecéfalo y dentro de sus funciones entra el control motor, la cognición, movimientos oculares sacádicos y expresiones faciales, y dentro de sus estructuras el caudado, putamen y globo pálido interno y externo, mientras que la sustancia negra proviene del mesencéfalo y el núcleo subtalámico del diencéfalo. Dentro de la clasificación de los núcleos basales están los de entrada, dentro del que entra el cuerpo estriado, que recibe señales de la corteza cerebral, los intermedios, dentro de los cuales entra el núcleo subtalámico, el globo pálido externo y la sustancia negra, que con pars compacta, que transmiten señales entre los otros núcleos. Y por último, en la clasificación están los de salida, que entra la sustancia negra pars reticulada y el globo pálido interno, que envían información al tálamo. Como parte anatómica y histológica, tenemos que el cuerpo estriado es el componente de entrada más grande de los núcleos basales. Está compuesto por el núcleo caudado y el putamen. Así como también el putamen hace parte del globo pálido, junto con el globo pálido interno y el globo pálido externo, se le denomina los núcleos lenticulares. El núcleo caudado entonces se verá como una forma de C que contiene una cabeza, un cuerpo y una cola, ubicados en la pared lateral de los ventrículos laterales, mientras que los núcleos lenticulares son un grupo de cuerpos celulares en forma más de lente, rodeados por el caudado y el tálamo, medialmente con la cápsula externa lateralmente. Se tiene que entonces que las neuronas dentro del cuerpo estriado se denominan neuronas densamente espinosas de tamaño mediano, que reciben información de la corteza, así como transmiten mensajes del globo pálido al tálamo, recibiendo información dopaminérgica moduladora y glutaminérgica excitadora, que por otro lado estará el núcleo subtalámico, que se considera una parte de la vía indirecta, pues este a la final excitará el globo pálido interno a través de conexiones glutaminérgicas largas y escasamente espinosas. Entonces, en la vía directa el cuerpo estriado se excita, esto provoca inhibición del globo pálido interno y la sustancia negra reticulada, lo que desinhibirá al tálamo, es decir, lo libera, y esto puede excitar la corteza motora, produciendo el movimiento. Por otro lado, en la vía indirecta, pues el cuerpo estriado se excita también, solo que la señal inhibidora va al globo pálido externo. Este normalmente inhibe al núcleo subtalámico, es decir, no lo inhibe, y este envía una señal glutaminérgica al globo pálido interno y la sustancia negra reticulada, y pues esto inhibe al tálamo y disminuye la función motora y pues el cese de movimiento. La vía hiperdirecta permite que la corteza motora, premotora y frontal proporcionen información directa al núcleo subtalámico y eviten por completo los núcleos basales. La rápida excitación del núcleo subtalámico provoca la interrupción inmediata de una acción. Ahora bien, los núcleos basales se consideran una estación de relevo donde hay cuatro bucles principales: el bucle motor, oculomotor, el de asociación y el límbico. El motor permite la planificación y ejecución de acciones motoras aprendidas. El oculomotor se activa cuando hay una aparición repentina de un objeto en el campo visual, desencadenando movimientos oculares rápidos y coordinados. El de asociación tiene como función principal planificar las actividades motoras y determinar la dirección del movimiento. El límbico ya está asociado con aspectos emocionales y motivacionales del movimiento. En cuanto a la presentación del paciente, analiza la enfermedad de Huntington, un trastorno autosómico dominante de repetición de trinucleótidos que afecta a los núcleos basales. La enfermedad es causada por repeticiones de citosina, adenina y guanina en el cromosoma 4, lo que lleva a la acumulación de la proteína tóxica huntingtiana.
En un individuo con función normal de los núcleos basales, la vía indirecta que genera GABA encefalina inhibiría estos movimientos no deseados por la enfermedad de Huntington. Pero debido a la mayor vulnerabilidad de la vía indirecta, la vía directa que da GABA y sustancia P comienza a hiperfuncionar como un circuito desequilibrado. El cromosoma 4 que codifica la huntingtina se encuentra en todas las neuronas y las células gliales del cerebro y estas se involucran en la señalización interna, previniendo la apoptosis, transporte inter y intracelular, produciendo el factor neurotrófico derivado del cerebro, que este es el que ayuda a la proliferación, diferenciación y supervivencia de las neuronas. A pesar de que se sabe que la acumulación de huntingtina lleva a la atrofia del estriado, no se sabe exactamente por qué la proteína genera la enfermedad. Se cree que la proteína se comienza a acumular debido a las repeticiones de glutamina que se generan en el extremo terminal. Esto hace que se acumulen los axones, en el núcleo, en el citoplasma de las neuronas del cuerpo estriado, de los diferentes núcleos basales. Normalmente en las células la autofagia es un mecanismo que se utiliza para eliminar las proteínas dañadas o malformadas mediante la producción de proteínas chaperonas y diferentes mecanismos de degradación de proteínas, como proteasomas o lisosomas. En las neuronas no se produce tanto esto. Tanto neuronas como células gliales pueden compensar dicha acumulación entonces mediante proteínas chaperonas implicadas en la degradación de otras proteínas. Sin embargo, en los núcleos basales, las neuronas del cuerpo estriado no se adaptan a este estrés adicional, llegando en este caso a la neurotoxicidad y a atrofiarse. En este caso, con relación a la gráfica, tenemos que la enfermedad de Huntington afecta la vía directa e indirecta utilizando GABA y sustancia P, que es un neuropéptido implicado en la transmisión de señales nerviosas, y encefalina, que es un depresor del sistema nervioso. Entonces, las mutaciones en la huntingtina impactan ambas vías, siendo la indirecta más vulnerable. Esto lleva a la degradación progresiva del estriado en las neuronas de la vía indirecta, con menor capacidad de degradación. En el estadio 0-1 comienza la degradación sin síntomas evidentes. En el 2, la vía indirecta se degrada significativamente. En el 3, se inhibe generando corea, y en el 4, ambas vías se vuelven disfuncionales. En el primer grado, entonces, tenemos movimientos oculares sádicos, ya que en esta etapa se ha perdido el 50% de las neuronas indirectas densamente destinadas. El grado 2, encontramos el 40% de pérdidas de células de proyección de estrato de vía directa entre el estrado y el globo palio interno, donde encontramos corea y estonía, y también el 60% de pérdida de paragomina en la interneuronal del putamen. También encontramos el 50% de pérdida de las mismas neuronas de proyección de estrado de vía directa en el grado 3 y el 70% de la paragomina en la interneuronal del putamen con bradicinesia y discinesia. En el grado 4 encontramos una afectación casi completa de las neuronas de la vía directa e indirecta. Esto resulta en una pérdida casi completa del control del movimiento voluntario, rigidez, disartria y disfagia. Rigidez, disartria y disfagia. En los cambios psiquiátricos encontramos síntomas psiquiátricos como la depresión, apatía, ansiedad y trastorno obsesivo compulsivo. También vemos que en el individuo normal los núcleos basales tienen alguna relación con el circuito límbico de movimiento encargado de la motivación y emoción. Los síntomas motores comienzan como movimientos inquietos y suprimibles en los dedos de las manos y los pies y en la cara. Luego se involucran músculos más proximales y este trastorno puede volverse tan grave al punto de producir bradicinesia, distonía y ataxia. Los medicamentos para aliviar el deterioro cognitivo son los mismos conocidos para el Alzheimer. El inhibidor que más se usa es el acetilcolinesterasa ribacistamina, ya que provoca un aumento de la acetilcolina en la sinapsis neural al inhibir su proceso de degradación. Conclusion. Huntington's disease is an autosomal dominant trinuclear repeated disorder that demonstrates a specific motor, cognitive, and psychiatric symptoms. Due to the atrophy of the medium-sized, densely thin nerves in the striatum, the nerve or the indirect pathway attaches initially, which leads to hyperkinetic chorea and eventually the degradation of all nerves in the striatum, causing akinesia, rigidity, dysarthria, and dysphagia. While Huntington's disease was the first trinucleated repeated disorder to be discovered, the disease is still poorly understood and there are limited treatment options. Current research of the pathogenesis of mutating Huntington and the use of CRISPR to edit the specific CASH chromosomal repeats lead to a promising future for those affected by this devastating disease. Esto es todo.